ese nombre. We want to hallow that name. Señor, ayúdanos a entender Help us to understand lo que tú eres, Señor. what Sí, you Jesús. are. Sí, Señor. Oh, Señor. Te adoramos, Señor. We worship you. Señor, te adoramos, Señor. We worship you. Te En nombre de adoramos, Jesús. Señor. We worship you. En nombre Te adoramos, Señor. We worship you. Revélanos tu corazón, Señor. Reveal us your Quita heart. las vendas de ignorancia, confusión. Take away the blinders of confusion Todos and esos ignorance razonamientos que el diablo nos ha vendido, Señor. and those reasonings that the enemy has sold to us. Que podamos ver claramente, Señor. Danos revelación. Give us revelation that we may see clearly. Revelación de tu nombre. Revelation of your name. Oh, Señor. Aleluya. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Gracias, Padre. Decreto que donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. I decree that where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Libertad, Señor, para que tú hagas lo que tengas que hacer Freedom for you to do what you want and you need to do a favor de tus hijos, Señor. in the favor of your children. Gracias, Señor. Thank you, God. Gracias, Señor. Amén, Thank you, amén. God. Amen. Amen. Presencia linda del Señor. What a beautiful presence of the Aleluya, Lord. aleluya, aleluya. Te puedes sentar. You may be seated. Voy a compartir algo que el Señor pues, ha estado poniendo en mi corazón hace días. And I'm going to share something that the Lord has been putting in my heart for days now. La pastora ha estado hablando de la oración Pastor was speaking about prayer, y voy a hablar de eso mismo, pero voy a como amplificarlo en ciertas áreas. and I'm going to speak about prayer, but I'm going to amplify it in certain areas. Así que quiero que comencemos en Mateo 7, And I would like for us to start in Matthew chapter 7. verso 7. Matthew 7, verse 7. Podríamos titular el mensaje cómo posturarnos para recibir de Dios. And we can title the How to message, posture ourselves. Amen, how to posture ourselves to receive from God. A la verdad que todo lo que Dios hace no es complicado, hermano. Truly, everything that God does is not complicated. Es el hombre que lo complica. It's us, man, who complicate it. Pero lo de Dios es muy sencillo. But the things of God are very simple. Vete a Mateo 7, verso 7. Vemos que el Señor nos invita a pedir. And go to Matthew 7, verse 7, and we see that God invites us to ask. Él es el que nos está invitando a pedir. He's the one that is inviting us to ask. Verso 7. Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. And verse 7 says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama o persiste mayormente eso es lo que quiere significar, se le abrirá. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be open. Sabemos lo que dice Santiago en cuanto al pedir, We know what James says about asking, que a veces no recibimos porque pedimos mal. and it says that sometimes we don't receive because we ask wrongly. Pero queremos ver el antecedente a lo que Jesús dijo de pedir, que fue lo que él dijo de la oración. But let's see what Jesus said about prayer before he talked about how to ask. Vamos a Mateo 6. Let's go to Matthew 6. Esto es antes que él habla de que nosotros pidamos. And this is before he talks about us how to ask. Mírate Mateo 6, verso 7. Matthew 6, verse 7. Voy a leer de la Good News Translation, lo traduje a español. Amen. And he's going to be reading from the Buenas Nuevas. Good News Translation. Amen. If you Good want to news. find it there. I could Oh, do you it have in it? English. Okay. I could look for it, yes. GMC. Dice Mateo 6:7, cuando ores, no uses muchas palabras sin sentido, como hacen los paganos, que piensan que sus dioses los han de escuchar por sus largas oraciones. Dice, no seas como ellos, tu Padre ya sabe lo que necesitas antes que le pidas. Amen. Pues entonces, basado en eso, que el Padre sabe lo que tú necesitas, así es como debes orar. Amen. It says, when you pray, do not use a lot of meaningless words, as the pagans do,
who think that their gods will hear them because their prayers are long. Do not be like them. Your Father already knows what you need before you ask Him. This then is how you should pray. Mira cómo dice, this then, entonces esto es así como deben de orar. And it says, this then is how you should pray. ¿Basado en qué premisa? Que ya Dios sabe lo que tú necesitas. Based on what? That God already knows what you need. Y si vemos entonces nos del Padre Nuestro. And we see here, this is the que- Father's prayer. Y si miras verso 9, The Lord's prayer. And if you see in verse 9, vosotros pues oraréis así. this is then how we should pray. Padre nuestro que está en los cielos. It says, our Father that is in heaven. Primeramente lo que estamos viendo es que el Señor dice que tenemos que enfocarnos hacia arriba. The first thing that we see is that we need to focus ourselves to the top, on God. El Señor está en los cielos. God is in the heavens. Tu mirada tiene que estar puesta arriba. Your eyes need to be placed on heaven. Muchas veces estamos caminando horizontalmente, por eso tenemos problemas porque no tenemos perspectiva de arriba. Many times we're walking and we're looking horizontally, and that's why we have problems, because we're not having perspective of heaven. Tenemos que ver, hermanos, que Dios es nuestra fuente. We have to see that God is our fountain. Que tienes que tener tus ojos puestos arriba, You have to have your eyes placed on top, on Him. en tu fuente, no en tus necesidades. Your eyes need to be placed on your fountain, not on your need. Mira entonces ahora lo que él dice. Look what it says. Y por eso le dije a la hermana Fanny que cantara ese cántico. And that's why I told our sister Fanny to sing that song. Porque dice entonces aquí, hermano, verso 8, dice, verso 9, perdón, santificado sea tu nombre. It says, may your holy name be honored. Y eso es lo que significa es esto, hermano. Eso es lo primero que Jesús dijo y debe estar primero en nuestras oraciones. And that's what Jesus said first, and it should be first in our prayers. Tenemos que primero santificar su nombre. First, we have to hallow His name. Eso significa que su nombre sea celebrado, venerado y estimado como santo. That means that His name needs to be celebrated, honored, and esteemed as holy. La primera expresión de pensamiento no es en nuestras necesidades y deseos, sino todo lo que implica ese nombre. The first expression in our thought is not about our desires or need, but on everything that that name implies. Nosotros a veces cuando oramos comenzamos orando, pero pendiente y consciente de nuestras necesidades, Many times when we pray, we start praying focused on our needs. porque estamos need oriented, estamos Amen. orientados en la necesidad. Yeah, because we're oriented in our need. Y cuando estamos orientados así, verdaderamente no podemos santificar el nombre del Señor. And when we're oriented that way, then we can't truly hallow God's name. Tenemos que ver, hermano, que el primer pensamiento es no en nuestras necesidades, sino todo lo que implique ese nombre. So the first thought shouldn't be on our needs, but in everything that His name implies. Y cuando la palabra habla de nombre, And when the word speaks about name, implica quién es una persona, su personalidad, su naturaleza, sus cualidades. it implies who that person is, their nature, their character. Cuando decimos una persona, por ejemplo, Donald Trump, pues estamos tipificando quién es esa persona, su nombre, So correcto. when we say the name Donald Trump, then we're talking about the person. Y cuando hablamos del nombre de Dios, estamos implicando todo lo que Él es. And when we say the name of the Father, of God, then we're implying everything that He is. En ese ámbito de conciencia, de estar venerando al Señor, In that place of consciousness that you are hallowing God, you're honoring Him, el revering corazón Him. está fijado en la grandeza de Dios y todo lo que Él es. Then our hearts there is fixed on God's greatness and in everything that He is. Y mira, hermano, allí no hay conciencia de necesidad. And there's no conscience of needs. Vivimos en un mundo de una constante conciencia de necesidad. We live in a world that is constantly thinking in a consciousness of need. Y eso gobierna todo lo que hacemos. And that governs everything that we do. Nos levantamos por la mañana, tengo que ir a trabajar porque tengo que pagar la luz, tengo que pagar la casa. We wake up early in the morning and we say we have to go to work because I have to pay the light, I have to pay the house. Me hace falta arroz, no tengo arroz. I need rice.
Me hace falta echarle gasolina al carro. I have to put gas in the car. I don't have any gas. Toda nuestra vida gira alrededor de necesidad, necesidad. And you see, all of our lives then goes around our needs or needs. Cuando Dios no quiere que estemos enfocados en la necesidad, When God does not want us to be focused on the need, Dios quiere que nos enfoquemos en Él, que Él es la fuente. He wants us to focus in Him because He is the source. Ahora vamos a ser realistas, siempre van a haber necesidades, And I understand there's always going to be needs, pero nuestro enfoque siempre tiene que estar en ese nombre. but our focus needs to always be in His Voy a name. dar un ejemplo de la pastora. I'm going to give an example of our Ella habla pastor. del templo. Ella habla del templo, She speaks about the church, que hay que pagar el templo, que si la hipoteca, que si that we esto. have to pay the church and different things here in the house of the church. Si ella tuviera su mente, y yo sé que ella no lo tiene, puesta en eso, ella se va a desenfocar. If her mind will be focused in that, she would lose focus. Su mirada tiene que estar en el nombre, Her eyes need to be focused in the en name, la fuente, no en la necesidad. in the source, not the need. Porque cuando ponemos la mirada en la necesidad, Because when we put our eyes on the needs, vemos nuestra insuficiencia, we see how insufficient we viene are. Then desesperación, desperation comes, viene ansiedad, anxiety viene comes, preocupación, worry comes, y entonces perdemos la paz. and then we lose our peace. En el caso de la pastora, pues capaz ella sabe que Dios va a suplir. In her case, Pastor, know that God will supply. Ahora déjame decirte una cosa. Now let me tell you something. Lo que Dios ordena, Él lo paga. Amen. Look, what God ordains, He pays for it. Hay veces Amen. que Dios no respalda lo que tú haces porque Dios no te ordenó hacer eso. There's sometimes that God does not back what you do because He didn't order you to do that. Porque a veces nosotros planificamos, entonces queremos que Dios bendiga lo que nosotros hicimos, Because sometimes we plan and then we want God to bless what we did. pero tenemos que bendecir ya lo que está bendecido, que es lo que el Señor te mandó a hacer. But we have to bless what has already been blessed, and that is what God has called you to do. Así que si algo está pasando, yo a veces veo estos ministerios pidiendo, mira, si tú no me das ahora, que a fin de mes vamos a tener que cerrar el ministerio. Sometimes I see these ministries that are asking and they say, if we don't receive an offering from you now, we might have to close the ministry. Yo te digo una cosa, si Dios verdaderamente los llama, hermano, Dios va a suplir. Amen. And I tell you something, if God truly called them, then God will supply for them. Lo que Dios ordena, Dios lo va a pagar, amén. Whatever God orders, He will pay for. Pero en este lugar de estar absorbido en el nombre de Dios. But in this place, we have to be focused in the name of Recuerda God. que Él dice, santificado sea tu nombre. Remember, He says, hallowed be your name. En este lugar la persona está absorbida en el nombre del Padre y todo lo que Él es. In this place, the person is focused completely in the name of the Father and in everything that He is. En su provisión, su protección, su cuidado. In His provision, His protection, and His care. Y allí, hermano, llegó Moisés. And Moses got there. Si vemos el Salmo 91, es el autor de ese salmo. If we see Psalm 91, Moses was the author of that song. Él llegó a ese lugar de completamente entender lo que es, hermano, honrar el nombre de Dios o alabar el nombre de Dios. He got to that place where he understood completely what it meant to honor or worship the name of God. Voy a leer la Message Translation, el Salmo 91, verso 1. And I'm going to read Psalm 91, verse 1. En el Message Translation dice, tú que te sientas en la altura de la presencia de Dios, pasas la noche en la sombra del Shaddai. Wow. Amen. Psalm 91, and that's in the Message, verse 1. You who sit in the highest of the presence of God, you will pass the night in the shadow of Shaddai. Wow. Amen. Amen. Mira, hermano, Shaddai es la revelación de Dios, del Dios que provee, del Dios que suple. Shaddai is the revelation of the God who provides, of the God that supplies our needs. Él es el Dios que todo lo puede. He is the God that can do all things. Es el Dios que todo lo que tú puedas necesitar esté en Él. He's the God that anything that you can need, it's in Him. He Y has. Moisés llegó a ese lugar. And Moses got to this place. Porque déjame decirte, no todo el mundo sabe o entiende o llega al lugar secreto.
Because let me tell you, not everybody understands or gets to that secret place. El lugar secreto es ese lugar donde estás en la presencia de Dios, donde no hay ningún sentido de necesidad. And that secret place is the place where you are in God's presence and there is no feeling of need. No hay ningún sentido de necesidad porque el Shaddai está contigo y tú sabes que Él es tu proveedor. And there's no feeling of need because El Shaddai is with you and you know that He is your provider. ¿Qué tú crees de Moisés en el desierto? What do you think about Moses in the desert? Allí no había Walmart. Amen. No, Tú y yo there was no podemos Walmart decir, mira, in the desert. vamos a ir a buscar, qué sé yo, unas cuantas libras, qué sé yo, de chuleta, lo que fuera. He couldn't say, let's go get a few pounds of meat or whatever. Allí él aprendió, el pueblo no aprendió, pero él aprendió. The people did not learn, but he learned. El pueblo se quejaba, The people will complain. pero él sabía quién era el Shaddai. Amen. But he knew who the Shaddai Él was. sabía, hermano, que aún en medio de ese desierto Dios iba a proveer. He knew that even in the midst of that desert, God will provide. Mira, hermano, les daba aire acondicionado por el día. He gave him air conditioning during the Y day. por la noche, hermano, una nube para guardarlos del frío. And at night, he will cover them from the cold. Pero él sabía, hermano, lo que era estar en el lugar secreto de Dios. But he knew what it was to be in the secret place of God. Porque lo que Jesús está diciendo aquí en Mateo 6, Because what Jesus is saying here in Matthew 6, cuando él dice, Padre nuestro que estás en los when he cielos, says, Our Father who art in heaven, santificado o venerado y honrado sea tu nombre. hallowed be your name, sanctified, revered. En otras palabras, estaba en esa conciencia de la provisión del Shaddai. In other words, he was in the conscience of the provision of El Shaddai. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar. And there's where God wants to take us. Porque vivimos con unas ansiedades, Because we live with these con anxieties, una with desesperación, this desperation, con una prisa. with this hurry. Y más en este país llamado Estados Unidos, And more in this country called the United States, que lo que hay un espíritu de consumerismo. which there's a spirit of consuming. La gente no está satisfecha con lo que tiene. People are never satisfied with No what they aprendemos have. a ser agradecidos. They don't know how to be grateful. Yo me sorprendo de la gente que a veces, I'm surprised of the people that sometimes que la gente tiene cosas nuevas y las botan a la basura. that they have new things and they just throw it out in the trash. Y a veces yo me voy buscando y si veo algo bueno lo cojo. And sometimes you see me and I'm looking, and if I see something good, I take Pero it. si tú te vas a otros países como la República Dominicana, But if you go to other countries like in Dominican Republic, dime Juan, que allí cuando se daña el aire hay que buscar arreglar esa pieza. and you could tell me, right, when that air is broken, they try to fix it. They look for Hay the que part. arreglar esa pieza y buscar cómo arreglarla porque allí no hay cambiapieza. And you have to find it to fix it because someone's not going to come and change it. Porque a veces aquí cuando hay un problema mecánico, bueno, te dice, bueno, yo creo que es esto y siguen cambiando piezas, pero no encuentran el problema. Because here, sometimes if you go to the mechanic, they'll tell you, hey, I think it's this part, and you fix it, but then, the problems keep coming up. Ahora voy a adelantarme un poco. ¿Cómo se traduce eso entonces a lo práctico? A lo práctico, pues yo tengo necesidades. Amen. And I'm going to go ahead a little bit. So how is this translated practically to my needs? Mira a Dios como tu fuente You need to see God as your source, as your fountain. y todo lo demás como avenidas por las cuales Dios te suple. And everything else as avenues where God uses to supply. Por ejemplo, el hermano Abraham, el trabajo que él tiene, ese es el medio que Dios usa para suplirle. For an example, our brother Abraham, his job is the method that God uses to supply. El for him. trabajo no es su suplidor, His job is not the one that porque él puede supplies. perder el trabajo mañana, Dios no quiera, I'm just saying. Because he could lose his job tomorrow. Pero hermano, su suplidor es el Señor. But his source is God. Y cuando nosotros nos enfocamos, hermano, a santificar el nombre del Señor And when we focus ourselves to hallow the name of God y nosotros alabar y reconocer la grandeza de and Dios, to worship and to recognize God's greatness. y podemos ver a Jesús en Mateo 11:25. And we can see Matthew 11 at Jesus in Matthew 11:25. Él dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. And he said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and the learned and revealed them to little children. Porque mira, hermano, las riquezas de Dios son para sus hijos, para los niños. Because the riches of God is for his children, for his children.
Pero me gusta lo que él dice en el otro verso. But I like what he says in the other verse. Dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. And he says, no one knows the Father, only the Son, and no one knows the Son, only the Father. Amen. And it's the Son can only reveal the Father. Amen. En otras palabras, es el Hijo que te revela al Padre. In other words, it's the Son who reveals to you the Father. Jesucristo te quiere revelar el Padre. Jesus Christ wants to reveal the Father to you. Y ese Padre está revelado en su nombre. And that Father is revealed in his name. Todo lo que Él es. Everything that he is. Busca en la Biblia todos esos nombres. Look in the Bible, all the names. Pero si miras aquí está en singular, But if you see here, it's in singular porque está hablando del nombre. because it's talking about the name. Y yo creo que el Señor, por eso es que el Señor dijo, no te afanes, no te afanes como los otros gentiles que buscan todas estas cosas. And that's why Jesus said, do not go anxious like the Gentiles do that are seeking all these things. Porque si verdaderamente yo estoy alabando y honrando su nombre y veo que Él es mi fuente, Because if I'm truly honoring and worshiping his name and I know that he is my source, entonces no tengo por qué preocuparme. then I don't have why No to tengo que worry. vivir con esa ansiedad. I don't have to live with that Reprende esa anxiousness. ansiedad. Rebuke that anxiousness. Reprende eso en el nombre de Jesús. Rebuke that in Jesus' name. Entonces vamos a la segunda parte, te dice, venga tu reino. And then he says, let your kingdom come. Y si te miras a ver, hay primero 3 cosas que Dios pide y después en la cuarta es que Él te dice que tú puedes pedir. And if you see here in the prayer, there's 3 things that God asks, and then in the 4th is where you can ask. En otras palabras, Dios es primero. En tú acercarte a Dios, tu prioridad es Él, no es tu necesidad. In other words, God is first, and when you draw near to God, he is first, not your need. Recuerda, porque Él sabe las cosas que necesitamos antes que se las pidamos. Because he knows the things you need before you even ask for Así them. que Él no quiere que tú vengas con esa conciencia de necesidad a pedirle. So he doesn't want you to come with that consciousness of need to ask. Él quiere que tú vengas para que lo adores y lo alabes y veas su grandeza. He wants you to come so you can worship him and praise him and see his greatness. Y así Él se te quiere revelar como el Dios que te provee y te suple y te ama. And that way he wants to reveal himself to you as the God who loves you and provides for you. Y entonces Él te da esa paz para entonces darte dirección y discernimiento qué es lo que debes de hacer. And then he gives you that peace, so then he gives you the guidance and discernment so you may Y know cuando what dice to do. venga tu reino, And when it said, let your kingdom come, déjame ver alguna cosa. Cuando dice venga tu reino, when it says your kingdom come, está hablando del dominio de Dios. it's talking about God's dominion. En otras palabras, debemos ocuparnos de las necesidades de Dios In primero. other words, we should focus on the needs of God first. ¿Tú crees que Dios tiene necesidades? Do you think God has needs? Esto a veces la gente cuando oyen esto como mira hermano, hay un error que hay que corregir en la iglesia. There's an error that we have to correct. Dios tiene necesidades, claro que sí. God has a need, of course. Es que pensamos que en cuanto a Dios, que el tener necesidades, una necesidad implica dependencia o que Él carece de algo. It's because we think that having a need is that he is dependent of or he's lacking something O que Él está incompleto. or that he's incomplete. Mira hermano, Dios tiene necesidades. God has needs, Y Él quiere que tú le suplas las necesidades del primero. and he wants you to meet those needs first. Porque si ves ahí, Él dice, venga tu reino. Because it says here, let your kingdom come. Ahí no está diciendo, bueno Señor, tú sabes que tengo que pagar esto, lo otro. It's not saying there, Lord, you know I have to pay this and that. Dice, venga tu reino, Señor, establece tu dominio. It says first, let your kingdom come, establish your dominion. Establece tu dominio en mi vida, en la tierra. Establish your kingdom and your dominion in my life, in this earth. Y te voy a presentar la necesidad más grande que tiene Dios. And I'm going to present you the greatest need that God has. Hay un deseo en el corazón del Padre que podemos describir como su necesidad más grande. And there's a desire in the heart of the Father that we can describe as his greatest need. Es el deseo de Dios el Padre de tener comunión con el hombre que Él creó. ¿Qué tú crees? It's the desire of the Father to have communion with the man that he created. Si Dios no nos necesita, ¿para qué entonces creó al hombre? If God didn't need us, then why then he created us? Mira hermano, ¿cuántos creen que Dios es amor? How many of you believe that God is love? Amen. Pero ¿cómo Él puede expresar esa virtud si Él no tiene a quien amar? But how can he express that virtue of love if he doesn't have who to love?
Decimos que Dios es misericordioso. ¿Cómo Dios puede manifestar o expresar misericordia si no tiene una persona débil, en pecado o en necesidad para él tener misericordia? We say that God is merciful, but how can he then show his mercy if he doesn't have a person, a weak person, to show his mercy to? Así que la necesidad de Dios es que Dios es tan rico en amor, And the need then is that God is so rich in love, tan rico en so misericordia, rich in mercy, tan rico en so bondad, rich in his goodness, que el deseo de él es bendecirte y suplirte y llenar tu vida. and his desire is to bless you and to meet your need. Y esa es la necesidad que tiene el Padre, And porque él that's the need abunda, that Father has, porque él abunda en ese amor. because he has so much love. Él está buscando la venida para derramar ese amor en tu And vida. he's looking for the avenues to pour out that love in Lo your que life. pasa es que no entendemos cómo posicionarnos para recibir ese amor. The problem is we don't know how to position ourselves to receive that love. Ahí donde el enemigo trae condenación, culpabilidad. And that's where the enemy brings guilt and shame. Mira, hiciste esto, no sirves para nada. And he'll accuse you. You did this. Y tienes que decirle, si You're es good verdad, for yo no nothing. sirvo para nada. And you can tell him it's true. Pero su I'm not good gracia for es nothing. suficiente para levantarme. But his grace is Su sufficient to gracia es lift me up. suficiente para perdonarme. His grace is sufficient Su to gracia forgive es me. suficiente para suplirme y His- tener misericordia de mí. His grace is sufficient to supply and to have mercy on Así me. que tenemos que tener esa perspectiva que Dios está deseoso de bendecirte más de lo que tú deseas. So we have to have that perspective that God is willing and desires to bless you even more than you desire it. ¿Qué tú crees del hijo pródigo? What do you think about the prodigal son? Cuando leemos esa parábola nos enfocamos en el hijo. When we read that parable, we focus on the son. Pero ¿qué tú crees del padre? But what do you think about the father? Todas las mañanas estaba mirando, esperando por el hijo. He was waiting, looking, waiting for the son. Deseoso para lavish his blessing upon him. Amen. He was desiring to pour out el amor sobre Y él. mira la perspectiva de Dios, porque ahí Jesús la presentó clara. And look at God's perspective, because Jesus there Cuando presented vino el clearly. hijo pródigo, el Señor no le dijo, mira, eso te pasó porque te lo merecía y eso te pasó por esto y lo otro. When the prodigal son came, the father did not accuse him and tell him this happened because of this and that, because you deserved it. Mira el corazón del padre en esa parábola. But look at the heart of the father in that La parable. necesidad del padre era que estaba deseoso para que el hijo volviera para amarlo y bendecirlo. The need of the father, the heart of the father was that he was desiring for the son to come so that he can bless him and Cuando vino el redeem him. hijo, cuando él lo vio de lejos, él corrió hacia él. When he saw the son from afar, the father ran to him. No, yo me voy a quedar aquí hasta que él venga porque él fue el que me hizo el mal. No, Amen. el padre corrió, hermano. He didn't say, I'm just going to stay here until he comes because he was the one that was wrong. No, he ran towards Y him. cuando lo vio, lo abrazó y lo besó. And when he saw him, he hugged him and he kissed Y him. empezó el hijo rápido Señor, tú sabes que te he fallado, pero el Señor no, he didn't listen to that. Amen. And the son started to tell him, hey, I'm sorry for what I did. I know I failed you. But the father didn't listen. No ¿Qué le escuchó. dijo? Traerle el mejor vestido. But the father said, bring the Ya ese best vestido dress. estaba preparado, hermano. And that dress was prepared. Ese vestido tenía el nombre de ese hijo. That dress had the name of that Esa son. sortija era para ese hijo That ya. ring was for that son. Por eso fue que el hijo mayor se molestó. That's why the oldest son got mad. Porque aunque estaba en la casa, Because even though he was in the house, nunca había experimentado el amor del he padre. had never experienced the love of the father. Porque a veces, hermano, mientras más débil tú eres, Because sometimes when you're the weakest, mientras más has fallado al or Señor, when you fail to God the tú vas most, a tener un testimonio más grande del amor y de la misericordia de Dios. you'll have a Porque Él te va a testimony levantar, hermano. of God's love and Y mercy. cuando te levantes, tú vas a ser un testimonio de la fidelidad y el amor de Dios. Because he's going to lift you up. And when he lifts you up, you will be a testimony of the love and faithfulness of Wow. God. Amen. Y mira esto, hermano, la And look necesidad at de this. Dios The need of God no está relacionada en nosotros hacer algo para Él, is not in relation to us doing something for him, sino de Él hacer algo en nosotros. but in him doing something for us. Así que Él Or in está, us. mira, hermano, Él está buscando, hermano. He is looking, he's seeking. Dice, hermano, que los ojos de Jehová miran por toda la tierra buscando a alguien para Él que manifestar su amor. The Bible says that the eyes of the Lord go through and fro the world, seeking to where he can manifest his love.
En otras palabras, hermano, tenemos que romper esa conciencia que el diablo nos ha sembrado. In other words, we have to break that consciousness, that thought that the enemy has planted in us. Tenemos que ver el amor del Padre. We have to see the love of the Father. Tenemos que ver por qué tenemos que absorbernos en el nombre del Padre. We have to see why we need to absorb ourselves in that Por eso name of the tenemos que Father. adorarlo y alabarlo. That's why we have to worship Him and praise Him. Porque mientras más lo alabas y lo adoras, Because while you worship Him, the more you más worship and praise Him, más creces en la conciencia del nombre y quién Él es. you grow more and more in the consciousness of His name and who Y He is. comienzas a ver quién Él es y en la conciencia de quién Él es tú comienzas a verlo y caminar en eso. And you start seeing who He is, and in that consciousness, you start to walk according to who He is. Wow. Amen. La necesidad de Dios no está relacionada en nosotros darle algo porque Él es pobre o en necesidad. The need of God is not in relation to us giving Him something because He needs something from us. Su necesidad es porque Él es rico en bondad y misericordia y Él quiere darnos algo de Él. His need is because He is rich in love and in goodness, and He wants to give us something of Himself. Así que nuestra ocupación debe ser entonces So then our worry should be en ser canales para recibir y expresar ese amor. to be channels to receive and to express that love. Y si te pones a mirar, hermano, Dios arde, su corazón arde por sus hijos, And if you- por el hombre que Él creó. And if you reflect, God's heart burns for His children, for the Yo man that He mientras created. estaba estudiando y escribiendo esto, While I was studying and I was writing el this, Señor me trajo a la mente el sex trafficking. and God brought to my mind lo que trafican de los de sexo. Y mira, hermano, eso el corazón yo sentí el amor de Dios. And that Dios moved ama my a esos heart. niños, hermano. God loves Dios those ama a esos children. niños y los quiere rescatar. And God wants to rescue those children. Pero si Dios es tan grande, ¿por qué no lo hace Él? And you may say, but if God is so big, why doesn't He do it Himself? Porque el que tiene autoridad en la tierra es el hombre. Because the one that has authority on earth is Y the Dios man. tiene que entonces usar el hombre para bendecir al otro hombre. And God has to use men to bless another man. Por eso es que, hermano, está la iglesia. That's why the church is for. Por eso estás tú, hermano, para recibir ese amor, pero pues entonces para expresarlo. And that's why you're, because you can receive that love so then you can express it. Mira, hermano, no hay cosa más grande que llegue una persona que tú le digas que a veces nosotros en el concepto, bueno, no voy a decir esa palabra, quiero decir la palabra correcta, en el concepto legalista. Yeah, sometimes in that legalist concept, Vemos una mindset, persona fumando, we see a person maybe smoking, apesta alcohol, and they may smell like alcohol, y el espíritu religioso rápido se revuelca. and that religious spirit quickly gets angry or gets Ay, troubled. está apestoso. Yeah, they might say, wow, this man stinks. Pero mira, hermano, tú coges ese borracho y le das un abrazo But you take that drunken man and you embrace him. y le dices, sabes que Jesús te ama. And you tell him, you know that Jesus loves you? Y el amor de Dios que está en ti And the love of God that is inside se of you derrama en esa persona. is poured out in that person. Porque la gente está buscando el amor de Dios manifestado. Because that's what people are La looking gente for. necesita They're looking el for amor de God's Dios. love manifested. Y tú eres quien se lo vas a manifestar. People need the love of God, and you're No the one that's going to critiques al manifest this. pecador. Don't criticize the sinner. Ámalo como es. Love him the way he Aunque te is. tengas que pichar la nariz. Even if you have to Dale pinch your un nose, abrazo. give him a hug. Dile que lo Tell him ama. that you love him. Amen. Porque mira, hermano, la gente necesitan amor. Because people need love. Y me gustó como Jesús lo dijo, porque si ves Mateo 6:33, And I like Jesus said it. If you Él see dijo Matthew 6:33, que buscáramos el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas he serán says, seek añadidas. first the kingdom of God and his righteousness, and all of these things will be Seek added on to first. us. Amen. Buscar primero. Porque mi hermano, cuando tú tienes esa perspectiva en Dios Because when you have that perspective in God, y cuando tienes la conciencia de su nombre, de lo que Él es, su grandeza, and you have the awareness, consciousness of his name, of his greatness, of who he y is, sabes que Él es tu fuente, and you know that he's your y source, tú has sido participante de las riquezas de su amor que Él ha derramado en ti, and he's made you a participant of the riches of his love that he's poured out in you, entonces tú quieres hacer el reino de Dios. then you want to Tú let quieres hablarle a la gente del amor de Dios. you want the kingdom of God to come. You want to speak to people about his love.
Me gusta como dijo Jesús en Juan 4:33. I like Jesus said in John 4:33. ¿Te recuerdas cuando vino la mujer samaritana y llegaron los discípulos y le dijeron, maestro, pero come? And remember when the Samaritan woman came and the disciples came and they told him, why haven't you eat, or you should eat? Jesús dijo, y estoy leyendo, no recuerdo, creo que es la Passion, dice, mi nutrición o sustento viene de hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Wow. Amen. My nutrition Amen. is, and my sustenance is doing the will of him who sent me and that I may finish his work. Amen. Amen. En otras palabras, lo que tenía conmovido a Jesús In other words, what moved Jesus, era el amor del Padre. it was the love of the Father. Era el amor de alcanzar las It was vidas. the love to reach the people. Por eso él tenía compasión. That's why he had Por compassion. eso se pasaba con los pecadores. That's why he was always with Por sinners. eso los fariseos lo criticaban. That's why the Pharisees would Porque criticize decía, him. se pasa con pecadores y se pasa con los publicanos. And they would say he's always with the sinners, with the tax collectors. Y a veces nosotros los cristianos no nos pasamos por ellos porque no nos queremos contaminar. And sometimes Christians, we don't spend time with them because we don't want to contaminate ourselves. Mira, hermano, al revés. It's backwards. Tú le puedes dar una palabra de amor. You can give them a word of love. Decirle cuando está triste. Tell them when they're sad. Sabes que Jesús tiene la solución. You know that Jesus has the solution. Sabes que Jesús puede bregar en ti. You know that Jesus can work in you. Y vamos entonces a la tercera porque el tiempo está avanzando. And let's go to the third point here. Entonces él dice en Mateo 6, él dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. And then he says, let your will be done on earth as it is in heaven. Y ahora es que tú puedes comenzar a pedir. And that's where we can then start to ask. Ahora quiero que veas esta cosa que a mí me ha pasado muchas veces. And I want you to see something that's happened to me many times. Que a veces cuando el Espíritu Santo viene sobre mí And sometimes when the Holy Spirit comes upon me, y yo comienzo en esta dinámica, porque no siempre lo hago, amen, and I start in this dynamic because I y don't always comienzo do a it, alabarlo, veo su grandeza, and I start to worship Him. I see y His tengo greatness, la lista aquí ya lista, and I have my list. pero ya cuando comienzo a alabar y a engrandecerlo, But when I start to worship Him and make Him great, veo la lista y la tiro, and I see the list and I let y go, le digo, gracias Señor, and I say, thank you, God, porque tú conoces todas las cosas. because you know all things. That's it. Y mira, hermano, quiero darte este testimonio porque Dios me pasó por esa experiencia. And I want to give you this testimony because I went through this Me experience pasó hace unos años atrás, some years ago, donde yo dije un día, no sé, el Señor me dio esa revelación de esto mismo. and God gave me the revelation of this. Y yo dije, Señor, yo no voy a pedir más, voy a nada más alabarte. And I told him, God, I'm not going to ask anything from you again. I'm just going to worship Y you. hermano, estuve casi 6 o 7 meses, yo no pedía por mí, sino pedía por otro. And I was like 6 or 7 months, and I wouldn't ask for myself, but I would ask for others. Y cuando venía era alabar al Señor y adorarle. And when I would come, I would just worship and praise God. Mira, hermano, fueron 7 meses que estaba yo como en la gloria, hermano. And it was 7 months that I was like in the glory, Porque estaba en esa presencia de Dios todo el tiempo. because I was in God's presence consistently, Gozándome en el nombre, rejoicing in His name, en el nombre del in the Padre, name of the Father, en su abundancia, in His de abundance, quién Él era, and who hermano. He is. Y toda esa presencia and all of His presence estaba conmigo todo el was tiempo. with me all the time. Pero hermano, ¿qué pasa? Viene la preocupación. But then what happens? Worry comes, Viene, hermano, las necesidades. needs come, Y entonces viene la ansiedad. and then anxiousness comes. Recuerda, hermano, la Biblia lo dice, no lo digo yo. The Bible says it. La ansiedad es pecado. To be anxious is sin, Porque estás desconfiando de la bondad de Dios. because you're not trusting in the goodness Porque of Él dijo God. que te va a cuidar. Because He said He will take Él care of dijo you. que te va a proveer. He said He will provide for you. Así que vas a hacer, hermano, confía. So then trust. Es que el día está llegando y no va a poder pagar. And you may say, except the day is coming and I won't be able to pay. Confía, hermano. Trust. ¿Qué es lo más que te puede pasar? What's the worst thing or what can Dios happen to va you? God is going to come out for you. Amen. Dios va a glorificarse. Amen. God will glorify Himself. Recuerda que te dije al principio,
Remember that I told you in the beginning, Te estoy dando los pasos para la postura para recibirle de Dios. I'm giving you the steps so you can have the right posture to receive from Y la God. primera es reconocer el nombre, And the first one is to recognize His name, reconocer quién Dios to es. recognize who God is. Entonces la segunda necesidad para poner una postura para recibir And then the second one to be placed in the posture to receive es humillación. is to be humble. Cada uno de estos es un Humility. mensaje, pero no vamos a entrar en eso. Each of these could be a message, but Y we're not quiero going que to go veas, into it. hermano, qué es humillación. And I want you to see what is humility. La palabra humildad no es un fruto del Espíritu. The word Humildad no es un fruto del Espíritu. Humility is not a fruit of the Spirit. Es una actitud del corazón. It's an attitude of the heart. Literalmente significa la definición Literally, the definition means, bajeza de mente, it means to have a low mind, esteem. a low esteem in the mind. Lo que quiere decir es que reconocemos que nada somos, It means that we recognize that we are nothing que nada podemos hacer sin la gracia de Dios. and that we cannot do nothing without God's grace. No todo el tiempo, para llegar a ese lugar de humillación, To get to that place of humility, a veces el Señor nos tiene que ir llevando. sometimes God has to take us through. Pero Él Many nos va times. llevando a ese lugar, But He's taking us to that place, donde hay una total dependencia de Él. to that place that there's a total dependency on Donde Him. reconocemos que nada yo puedo hacerlo. Si algo bueno pasa es porque Él lo permite. Where we recognize that there's nothing good that I can do, but if something good happens, it's because He allows it. Que esa es la actitud que tenemos que ponernos para tener una postura para recibirle And that's Dios. the attitude that we need to be in the right posture to receive from Te voy a God. dar dos versos rápidos. I'm going to give you two verses 1 quickly. Pedro 5:5. 1 Peter. Revestidos de 5:5. humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amen. 1 Peter 5:5. 5:5. Amen. It says, in the same way, it says, clothe yourself with humility, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Y si miras Lucas 18, 9 al 14, es la parábola que Jesús da del fariseo y el publicano, ¿te recuerdas? And Luke 18, 18 del 9 al 14, no vamos a leerlo por el tiempo, pero te recuerdas que él, el fariseo, que dijo, Señor, te doy gracias, porque no soy como ese publicano. and this is the parable that God gives about the parable of the Pharisee and the tax collector. Porque yo ayuno 2 veces en semana. And you remember the Pharisee starts to say, thank you that I'm not like that tax collector because I fast 2 times a week. Yo diezmo de todo lo que doy. And I give 10% of everything I receive. No soy como ese publicano. And I'm not like that person, that Pero el tax collector. publicano estaba allí, ¿qué pasa, hermano? Golpeándose el pecho. But the tax collector was there and he was hitting his chest. Sé propicio de mi pecador. And he told him, have mercy on me because I am a sinner. Y Jesús dijo que aquel fue justificado antes que el otro. And Jesus said that that tax collector was justified. Y él dijo esta verdad. And he said this truth. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Whoever exalts himself will be humble, and whoever humbles himself will be exalted. Así que la segunda cosa que tenemos que hacer, hermano, es aprender a humillarnos delante de Dios. And the second thing that we have to do is we have to learn to humble ourselves before God. Y una cosa yo he visto, que una persona de gran fe es una persona que reconoce su dependencia de Dios y posee un sentido de total insuficiencia. And I've noticed that a person of great faith is a person that Recognizes God, Amen. that he depends on God, and que he has depende de Dios totalmente a consciousness of total y insufficiency. tiene una conciencia de su insuficiencia. Ahora entonces vamos a la tercera. ¿Qué cosas debemos pedir entonces? So now let's go to the third part. So what are we going to ask? Vete a Mateo 7. Go to Matthew 7. Jesús te dice que vas a pedir. And Jesus says what you're going to ask. Miren, ahí vimos el verso 7, dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis. In Verse Matthew 7. 7, verse 7, it says, ask and it will be given to you, seek and you will find. Y entonces dice en el verso 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? And verse 11 says, then if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Y si te pones a mirar, Jesús en otro momento repitió esta misma
dijo esta misma disertación. And if you see, Jesus repeated the same thing in another moment. Mírate Lucas 11:13. Look at Luke 11:13. Dice, pues, y él está diciendo, te recuerda todo por el tiempo, sabe que él le dice que el que pide, recibe, que padre de vosotros si su hijo le pide pan, te recuerdas todo eso, And pero he mira says el all verso those 13. things. If you ask, he receives. But look at verse 13. Pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? En otras palabras, hermano, esto es lo que tengo que decir que significa ese verso. In other words, this is what this verse means. Eso es todo lo que tú necesitas. That is all that you need. Su gracia, His grace, su Espíritu Santo. His Holy Spirit. Y cuando tú pides y reconoces que necesitas el Espíritu, And when you ask and you recognize that you need His Holy Spirit, porque es el Espíritu quien te fortalece, because it's the Holy Spirit that es strengthens el you. Espíritu que te ayuda a orar, It's the Holy Spirit that es el helps you to pray. Espíritu que te hace entrar a la presencia It's the de Holy Dios. Spirit that makes you go into the presence of God. El Espíritu Santo es la provisión de Dios para tu necesidad. The Holy Spirit is the provision of God for your need. Aún en tu necesidad económica, Even in your financial need, el Espíritu Santo es tu provisión. the Holy Spirit is your provision. Porque si el Padre es la fuente, Because if the Father is the source, el the fountain, Espíritu Santo te va a dirigir a dónde está la avenida de provisión. then the Holy Spirit is going to guide you to see where the avenue of the provision is. En otras palabras, ¿qué tienes que pedir? El Espíritu. In other words, what is it that you need to ask? It's the Holy Spirit. Pedir por el Espíritu Ask for the Santo. Holy Spirit. Y entonces quiero ir a la cuarta. And I want to go to the fourth thing. Pero quiero ver por lo menos las tres primero para entonces ir a la cuarta. And I'm going to review the three first to go to the La fourth one. primero, hermano, cómo ponernos en una postura para recibirle Dios. How can we place ourselves in a posture to receive Reconocer from la God? grandeza de Dios. We need to recognize the greatness of God. Reconocer su nombre. We need to recognize His name. Reconocer que Él es la We need fuente. to recognize that He's my source. Reconocer, hermano, que no solamente Él es la fuente, We have to recognize that He's not only my source, que su deseo es bendecirme. that His desire is to bless me. Él me creó porque Él quiere He bendecirme. created me because He wants to bless me. Él encuentra deleite en He bendecirme. finds delight in blessing me. Número dos, tengo que humillarme. Number two, I need to humble myself. Reconocer que nada soy sin su gracia. Recognize that I'm nothing without His grace. La tercera, me abro para la provisión del Espíritu. The third, I open myself for the provision of the Holy Y quiero que Spirit. busques a Filipenses And I want 1, you to go to Philippians 1. verso 19. Mira lo que dijo Pablo Philippians 1, verse cuando él 19. estaba encarcelado. Look what Paul said when he was in jail. Dice, porque yo sé. Él dice, porque yo sé que por vuestra oración y la suministración o la provisión del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. For I know that through your prayers and God's provision of the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. Dice, el suministro abundante del Espíritu. In the ministry, abundance ministry of the Spirit. Así que ya vemos esas tres cosas So we see importantes. those three important things. Reconocimiento, To recognize la grandeza de the Dios, greatness of God, su corazón de que me quiere bendecir. the heart of the Father that wants to bless me. No metas ahí rápido tu culpabilidad y condenación, porque aún eso ahí Dios quiere manifestar su misericordia contigo. Amen. Don't put your shame and your guilt Guilt. there, because God wants to even there manifest His mercy towards you. Entonces, humillación, And then humbleness, you need to me humble abro a la yourself. provisión del Espíritu, And then I open myself to pero receive from the entonces Spirit. termino con cómo voy a recibir. And then I finish in how I'm going to receive. Necesito tener un punto de contacto para liberar mi fe. I need to have a point of contact where I can set my faith, or set my Tienes que ver faith que free. la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. You have to see that the word says that without faith it is impossible to please God. Que el que se allega a Él debe creer que Él es galardonador de los que le buscan. That whoever draw near to Him need to know that He exists and that He is a rewarder of those who seek Him. Así que tengo que creer que Dios me quiere galardonar. So I have to believe that God wants to reward me. Así, pero que tengo que tener fe. But I have to have faith. Me gustó como decía Oral Roberts.
I like how Oral Roberts used to say, Él decía, lo voy a decir en inglés, faith is a meeting ground between your limited self and your limitless God. Amen. Dice, fe es el lugar de encontrarte, es tu punto de encuentro en tu limitación personal para encontrarte con tu Dios ilimitado. Amen. Amen. That's a good one. Tienes que ver, hermano, lo importante de esto, hermano. You have to see the importance of Porque, this. hermano, a veces cuando se ora por una persona, tú tienes que tener expectativa. Because when you pray for somebody, you have to have an expectation. Yo sé que Dios es bueno, es grande. I know that God is good and that He's great. Reconozco la grandeza de su I nombre. recognize the greatness of His name. Yo me humillo ante Él. I need you, humble Lord. myself before Him y le digo, Le te digo, necesito, Dios. Señor, dame la provisión del Espíritu. And I ask Him, give me the provision of the Holy Pero Spirit. entonces necesito un punto de contacto para liberar mi fe. But then I need a point of contact to set my faith free. Por eso or es que to- están las manos. And that's why we have our hands. Porque el propósito de las manos The purpose of our es hands cuando se pone las manos, es tú creer que al poner esas manos, ahí se imparte. is that when you lay the hands there, you impart. Y en ese momento esa persona tiene que creer que cuando se pone la mano ahí mismo, ahí tú liberas tu fe. And right there, that person has to believe that when you lay your hands there, that person then sets her faith or activates her faith. Mírate Marcos capítulo 5. Look at Mark chapter 5. Quiero que lo veas en la palabra del Señor, este principio. I want you to see this principle in the Word of God. Mark 5. Yo te digo una cosa, hermano, esto me abre entonces a yo entrar en conciencia. And this helps me for me to go into a awareness Que Dios está desesperado, voy a usar esa palabra. Dios está desesperado por bendecirme. that God is desperate to bless me. Tú no sabes que Él encuentra placer en eso. Don't you know that He finds delight in that? El placer del Padre es en ser bondadoso. The delight of the Father is for Him to be El good. placer del Padre es amar. The pleasure of the Father is for Him to love. El placer del Padre es, hermano, bendecirte. The pleasure of the Father is to bless you. Tú siendo malo sabes darle cosas buenas a tus hijos. Like the Bible says, if you being bad, you know how to give good things to your Jesús children. dijo, cuánto más el Padre no te dará cosas How buenas. much more than the Father wouldn't give you Si good tú eres así things? con tus hijos, cuánto más el Padre Celestial. If you've been good with your kids, how much more your celestial Father? Marcos 5. Mark 5. Tú sabes el caso que es la mujer del flujo de sangre. And this is the woman with the issue of Verso blood. 25. Verse 25. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. Ahora dice el verso 27, cuando yo hablar de Jesús, And it says, when she heard about Jesus, cuando yo hablar de Jesús, fe se despertó en ella. when she heard about Jesus, her faith woke up inside of her. Yo me imagino que le dijeron, sabes que hay un Galileo por ahí que ora por la gente, los sana, los I liberta. imagine they told her there's un Galileo that heals and he prays for people and he sets them free. Y yo estoy seguro que si tú vas donde Él, And I Él know te va a that sanar. if you go to him, he will heal you. Pero recuerda una cosa, que ella había llegado al final de su desesperación. But see that she got to the last place of her desperation. Así que estaba en una ansiedad porque necesitaba ser sana. And she was in a desperation because she needed to be healed. Y cuando yo hablar de Jesús, And when she fe se heard- despertó en ella. Speak about Jesus, her faith woke up inside of her. Recuerda que la fe viene por el oír Remember, faith comes by hearing y el oír la palabra del and Señor. hearing the word of God. Tiene que estar la palabra envuelta. The word of God has to be Tienes que involved. oír de Jesús. You have to hear from Tienes que Jesus. amparar tu fe en las You escrituras. have to put your faith in the Tiene scriptures. que venir el rema de Dios. You have to find the Porque rema no of te vas a God. sanar con un acertamiento mental. Because you're not going to get healed just with your mind.
Tiene que haber, hermano, una rema de Dios. There has to be a revelation of God's truth. La palabra de Dios se tiene que hacer real. The word of God has to become real. Pero es que todavía hay dudas en mí. And you may say, but I still have doubts in me. Porque todavía la rema no se ha manifestado. Because the revelation still hasn't Sigue manifested inside of estudiando you. el tema. Keep studying it. Si the es theme. sanidad, If it's healing, sigue leyendo esos versos. keep reading those Sigue verses. leyéndolo. Keep reading them. Sigue meditando en esos versos. meditating in Y va a them. llegar un momento And a moment will come, que eso va a brotar de tu amen, espíritu. that's going to come out of your Y spirit. va a venir la rema. And then the Y revelation, the entonces, rhema, hermano, vas a poder recibir. is going to come, and then you Pero a can veces receive. queremos recibir, But sometimes we want to receive, pero no está la rema. but the rhema, the Porque no revelation nos of hemos God is not metido en la there. palabra. Because we haven't gone into His Word. Pero esta mujer oyó hablar de Jesús. But this woman heard speaking about Jesus. Y dice que vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. It says she came up behind the crowd and she touched His cloak. Porque decía, mira el punto de contacto de ella. Look at her point of contact, because she said, Si tocare tan solamente su manto, seré if salva. I just touch His clothes, I will be healed. ¿Tú crees que había una virtud en la ropa de Jesús? Do you think that in the clothing of Jesus there was virtue to heal? Era él que tenía la virtud. He was the one that had the Pero virtue como to ella heal. tenía esa fe que cuando ella lo iba a tocar, que cuando lo tocó, dice que poder salió de Jesús. And because she had that faith that when she would touch Him, she will be healed. And when she touched Him, power came out of Dice que Jesus. salió virtud de él. It says virtue came out of Y Him. en otras palabras, fue su fe que sacó de Jesús lo que necesitaba. In other words, it was her faith that got from Jesus what she needed. Por eso, hermano, necesitas un punto de That's contacto why you need a point of contact para desatar tu fe. to set your Te voy a dar un your ejemplo. faith free. Te I'm voy a dar going un to give you an ejemplo example en lo material. in the material. A veces he estado en necesidad económica Sometimes I've been in a financial need, y digo, Señor, ¿qué hago? and I ask God, what do you El want me to Señor do? pone en mi corazón, siembra una semilla. And God puts in my heart, sow a seed. Siembra este ministerio $50, ejemplo. So in this ministry, $50, an example. Pero ¿qué pasa? Yo cuando estoy haciendo el cheque, But what happens when I'm writing out the check? lo estoy haciendo por el ministerio. I'm doing it for the Yo no lo estoy ministry. haciendo porque Dios necesita mi dinero. I'm not doing it because God needs my money. Porque todo produce según su género. Because everything produces according to His gender. Si yo siembro dinero, voy a cosechar dinero. If I sow money, I'm going to reap money. Si yo siembro amor, If I sow voy a love, cosechar amor. then I will reap love. Así que si yo siembro según ese género, So if I sow according to the to that gender, amen, pues entonces voy a recibir. then I'm going Pero to entonces, receive. ¿qué pasa? Cuando yo doy ese cheque, So when I write out that check and I give it, yo no solamente lo estoy dando, I'm not only giving it, ahí estoy desatando mi fe. I'm also Y en letting, ese cheque mi fe está desatada. I am setting my faith in that check, and ¿Y my qué pasa? faith is Cuando yo released. desato eso, hermano, ¿qué pasa? Entonces, el punto de contacto fue establecido. And when I let that go, then the point of contact has been established. Es como la pastora dio el testimonio el miércoles. It's like the pastor gave her Ella testimony on Wednesday. sintió darle esa ofrenda. She felt like giving that offering. ¿Y qué pasa, hermano? Ella la dio con esa expectativa que yo me imagino que tú desataste tu fe. And she gave it with that expectation that her faith was set free. Y lo milagroso de Release. Dios, And the miracle part of God, que el the Dios de la miraculous of God, cosecha puede tardar 6 meses o puede tardar horas o minutos. the God of the harvest, and it could take 6 months or it could take hours or minutes. Porque Él es el Dios de la cosecha. Because He is the God of the harvest. Así entonces quiero terminar con esto. So I want to finish with this. Y si ponemos la número 5, And if we, number 5, tienes que mantenerte perseverante y no desmayar. you have to remain persevering, and you cannot dismay. Desmay. Porque muchas veces cuando le pides algo al Señor, Because many times when you ask something from God, primero Él tiene que hacer una obra en ti para Él darte eso que le estás pidiendo. first He has to do a work in you for Him to give you what you're asking. Por ejemplo, una persona, un ejemplo estoy dando, es un ejemplo. And I'm going to give an example. Es como tú decir, Señor, estás en el ministerio And you are asking God, and you're in ministry, y le dices, Señor, dame el don de sanidad. and you're asking Him, God, give me the gift of healing. Pero en ti no hay compasión. But there's no compassion in you. Y dice la palabra que Jesús siempre que sanó había compasión. And the Bible says that every time Jesus healed, there was compassion in Así que Him. en otras palabras el Señor dice, I'm going to give you that. In other words, Dios dice, te voy a dar eso,
Pero entonces el Señor comienza a bregar con esa persona. But God starts to then to deal with Lo that comienza a person. llevar por ciertos lugares And it starts to take him to different places hasta que prepara su corazón until he prepares the heart y of the dice, person. ahora te puedo dar lo que me And he pediste. says, now I can give you what you asked Por eso, for. hermano, eso de decir que Dios contesta a veces sí, a veces no, y a veces espera, And that's why eso es pentecostal. that of saying that God sometimes says yes or no or wait, Mira, hermano, eso no es bíblico. that's not biblical. Porque si estás pidiendo conforme a lo que está en el libro, Because if you're asking according to what's in his Él word, te lo va a dar. he will give that to you. Pero tienes que ver, hermano, que a veces tienes que ser perseverante. But many times you have to see, you have to persevere. Porque quizás lo que estás pidiendo no tienes la madurez para cargar eso. Because many times, or it could be that what you're asking God, you don't have the maturity to carry what you're asking for. Así que voy a terminar con esto. So I'm going to finish with Voy a this. darte los 5 pasos rápidos. Cómo ponerme una postura para recibirle And a I'm going to Dios. give you the 5 steps again. How do I put myself in the right posture to receive? El Padre Nuestro, ahí está claro, hermano. Pon a Dios primero. It's there, it's clearly in the No Lord's pongas Prayer. tus necesidades primero. Put God first, not Rápido your que needs. te arrodillas, rápido quieres, Señor, no. When you kneel down, wait, Señor, yo te alabo, yo te Amen. bendigo, porque worship, tú eres grande, Señor. praise God, amen. Yo honro y alabo tu I nombre. honor and Te your name. bendigo, I Señor. bless your name, Qué God. lindo tú eres, How Señor. wonderful you Cuán are. bueno tú How eres. good you are. Y entonces en ese reconocimiento And then de in la it- grandeza de su nombre, que Él es mi fuente, In that place, as you recognize the greatness of his name and that he is my fountain, my source, entonces vas a ver la bondad de Dios, then you'll see the goodness of God. que Él te quiere That he bendecir, wants to bless you. que Él desea That he bendecirte. desires to bless you. Número 2, me humillo, And then Señor, number I need 2, you. I humble myself. Y Porque el digo, que se Dios, te humilla necesito. va a ser enaltecido. Because whoever humbles themselves will be No es decir, exalted. Señor, estoy aquí, dame esto si es que tú quieres. No, It's that not doesn't work asking that him, way. God, I'm here. Give me that if you want. No, así no es. Número 3, me abro a la provisión del Espíritu. Number 3, I open myself to the provision of the Porque Holy Jesús Spirit. dijo que todo lo que necesita es el Espíritu. Because Jesus said all that we need is his Holy Spirit. Número 4, busco un punto de contacto Num- para desatar mi fe. Number 4, I find a point of contact to set my faith free. Puede ser que el Release it. punto de contacto puede ser que cuando pase el pastor Javier It could be the point of contact that when I pass y él me ponga las manos, and I put my hands on yo, you, mi necesidad, yo desato mi fe. then I release my faith. Entonces cuando él te pone la mano, ahí mismo tú, en tu espíritu, you let it go, se lo entregas al Señor. And when the hands are placed right there, then Y te you voy a dar un ejemplo let go. eléctricamente porque soy electricista. Amen. And I'm going to give you an example electrically because I'm an electrician. Mira, hermano, es como una bombilla. It's like a light bulb. La fe está activa en ti, pero tienes que prender el switch. The faith is active in you, but you got to turn the switch. Y el switch es el punto de contacto. And the switch is the point of Y cuando contact. tú prendes el switch, And when you turn entonces the se switch prende la on, then the bombilla. light comes on. Y entonces la última, mantente perseverante. And then the last one is remain persevering. Y yo quiero, pues antes de terminar, si hay alguna necesidad, vamos a orar. And I want to, before I finish, if there's a need, we're going to pray. Pero he sentido en mi corazón hacerlo de esta manera. But I felt in my heart to do it this way. No sé en estos 4 pasos dónde está, I don't know where you are in these 4 steps concerniente a tu necesidad, concerning to your need. sea sanidad, If it's healing sea que necesitas algo, or that you need something, estás buscando un acercamiento más con el or you're Señor. looking to draw closer to God. No sé si la primera es que has estado tan envuelto en tu yo, I don't know if the first one is that you've been so focused on yourself, tan enfocado en ti que mira, hermano, el mundo gira alrededor de ti. that the world basically turns Hay around gente que you. mira, hermano, el centro de la vida es ellos, todo There's gira alrededor people de ellos. That the Todo lo que me center conviene, of dame, their I life want. is them. Pues entonces pasa para humillarte y arrepentirte en esa área. Then you could come to the front so you can humble yourself and repent from that area. Quizás necesitas humillarte. Maybe you need to humble yourself. Pues entonces quizás si sientes pasar, pues pasa y humíllate ante el Señor. And if you feel No like ante coming David ni ante el pastor Then you Javier. could come and humble yourself, not before us, but Número before 3, God. si necesitas la provisión del Espíritu, Number 3, if you need the provision of the Holy Spirit, pasa para que recibas come el so that you Espíritu. can receive the Holy Y Spirit. si necesitas un punto de contacto, And if you need a point of contact,
Tienes que decirlo para entonces uno saber, porque mira, estoy orando por algo, ora por mí. So you have Entonces, to let us know so we will know, so we can pray for you. y entonces mantente perseverante. And then last one, then remain persevering. Y quiero terminar con esto. And I want to finish with this. A veces, hermano, en la iglesia está pasando este fenómeno. Sometimes in church, this is happening. Y yo quiero tratar de corregirlo. And I would like to try to correct that. A veces pasan las mismas personas Sometimes the same people come to the front pidiendo lo mismo. asking for the same thing. Y mira, hermano, tú estás anulando la oración que se te hizo anterior. And you're canceling the prayer that you already received. Porque si ya se oró por ti, Because if you've been prayed for already, ¿por qué tienes que orar de nuevo? ¿Acaso tienes que recordarle a Dios lo que le pediste? for that need, do you have to remind God of what you've asked Him for? Tienes que ver, hermano, que Dios es un ser You espiritual. have to see that God is a spiritual being. Y casi siempre Dios comienza dentro de ti. And almost always He's going to start inside of you. Y a veces, hermano, esa sanidad comienza dentro de ti. And many times that healing starts inside of you. Y comienza a brotar hacia afuera. And then it comes to come forth Y to the entonces outside. toca tu cuerpo. And then it touches your body. Y a veces, hermano, pues no somos perseverantes And sometimes we do not persevere en la oración anterior que se nos hizo. in the prayer that we received Me before. recuerdo una iglesia que era la iglesia donde el pastor Edwin era pastor. I remember the church where Pastor Edwin was a Me pastor. recuerdo que todas las veces que iba allá, And I remember every time I went up, I la, went there. la hermana iba siempre y me hacía la misma petición. Her sister would always come and ask for the same petition. Por favor, ora por mis hijos, que si hasta me lloraba. And she would tell me, pray for my children. Sin mentirte, me lo hizo como 6 o 7 veces. Cada I- vez que iba me pedía lo mismo. And every time I would come, I would pray for the same thing 6 or Y 7 un día times. la tuve que parar. And one day I stopped her and Hermana, confía en el and I Señor. told her, sister, trust in the Lord. Yo voy a orar una vez más, I'm pero gonna usted pray ahora again. se lo va a entregar al But Señor. now you're going to release that to the Lord. Y comienza ahora a darle gracias. And now start giving Him thanks Y crea and believe que Dios está obrando con that God ella. is working in their Mira la lives. diferencia, hermano. You see the difference? Porque en esa segunda etapa tú estás progresando, Because in that second progresando con stage, tu fe amen, you're progressing, you're growing in your faith para llegar al lugar de la respuesta. to get to the place of the answer. Y tienes que ver que una vez que se te ponen las And you manos, have to see that once your hands are laid on dice que you, pondrán las manos y sanarán. it says that we will lay our hands on people and they will be healed. Dios ha mentido. Has God lied? ¿Tú crees que Dios puede Do mentir? you think God can lie? Dos cosas están pasando. Two things are happening. O tú no estás creyendo Or you're not believing, o estás en tu razón. or you're in your reasoning. Y cuando se te pone la mano, And when you're prayed for, tú estás esperando sentir algo. and you're waiting to feel something, Tienes que creer. you have to believe. Tienes que creer la You have to palabra. believe the word of You God. gotta believe the word. Amen. Tienes que Y cuando se te creer. pone la mano, And when the hands are laid on you, gracias, Señor. give thanks to God. Se oró por mí. And they prayed for me. Me creo sano. I believe, I declare Y te myself sigo dando healed. gracias. And I keep giving Him thanks. Y quizás el Señor después te pueda dirigir. And then God can guide you. Y quizás decirte, mira, visita a tal médico. And then He might tell you, visit this doctor. Porque eso no es nada malo. Because there's nothing wrong with Quizás that. el Señor te diga, mira, tómate esto que te va a ayudar. Or He might tell you, here, take this. This is going to help you. Pero tienes que tener, tu fe tiene que progresar a la respuesta. But your faith has to progress, grow until you get the answer, En towards the otras palabras, answer. no nos quedemos ahí. In other words, do not remain in that place. Así que voy a abrir el altar. Si alguien quiere oración, vamos a orar por So the ellos. altar will be open. If anyone needs prayer, we will pray for you. Le pasó a la pastora, no sé si ella quiere decir algo, añadir algo. Entonces, pues, como el Señor diría, pues oramos si alguien quiere oración. Amén. Amen. And however God directs, and if anybody needs prayer, then we will pray. Amen. Amen. Pero antes de terminar, déjeme orar. Déjame orar, hermano. Es que sentí que I gotta pray. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Father, in the name of Jesus, I give you thanks. Padre, yo siembro esta palabra en el corazón. Yes, Lord, I sow the seed in the hearts. Y Padre, yo declaro que el enemigo no la puede robar. And I declare that the enemy cannot steal it. Yo declaro en el nombre de Jesús, I declare in the name of Jesus, espíritu de revelación, the spirit of revelation, para que podamos ver tu amor so that we can see your love y entender que tú nos quieres bendecir and understand that you want to bless us y ponernos en esa posición and to place us in that position de recibir tu bendición. to receive your blessing. Ayúdanos, Señor, Help us, God, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén, amén, amén. Amen. Bueno, la Amen. pastora. Amen. Amen. Sí, Señor.
Gloria a Dios. Mientras subía las escaleras, el Espíritu me dejó sentir algo. As I was coming up at the steps, the Holy Spirit made me feel something. Porque no hay mejor cosa. Because, There's no better amen, things that there's no happen. better Yes. thing Cuando uno reconoce una verdad que no conoce. when we recognize a truth that we did not know or we don't know. Y cuando el Señor abre el entendimiento nuestro para entender algo que tal vez no conocíamos. And when God opens our understanding to understand something or to know something that we did not know, Esa verdad that truth trae convicción a nuestro corazón. brings conviction to our hearts. Y lo único que yo puedo decirte esta tarde, And the only thing I can tell you this afternoon que si todavía tú no has recibido tu sanidad is that if you still have not received your o healing alguna de tus peticiones, or any of your petitions, si hoy Dios te ha hablado y te ha revelado una verdad no conocida, if God today has spoke to you and revealed the truth that you did not puedes know, pasar al altar you could come to the altar activando tu fe activating your en faith el rema que has recibido. in the word that you've received. No te vamos a criticar porque volviste con lo mismo, We're not going to criticize you. You came up sino again que for the vamos same a thing. entender But we're going to que hoy understand la verdad te está haciendo that libre. today the truth is setting you free. Y esa verdad que te está And haciendo that libre truth that is setting hoy you free today va a conectarse con un punto de contacto is going to connect with a point para of que lo contact. que ha tardado For that has taken hoy long a time, través del rema de today Dios through the word of se God, the active revelation dentro of the de truth ti of God will be y hoy activated se haga inside una of you, realidad. and it will become a reality. Así que yo abro el altar So the altar is open porque hay una verdad recibida because hoy there's a truth that is received que hoy today yo puedo llegar aquí y that I decir, can come today and no he say, recibido mi sanidad, pero hoy haven't tu received my revelación está libertando mi fe. but today your revelation is Oh. setting my faith free. Si tú estás aquí, If you're here vas al today, altar con fe. come to the altar No hay with faith. crítica. There's no Lo que va a haber es criticism. fe. What there's Mi gonna fe be es is faith. juntarse a My tu fe faith will y join your declarar faith que estás sano, and will que declare that estás you're healed, libre, that you're que free, hoy ha venido algo that today especial a ti. something special has come. Recordemos algo, Remember iglesia. something, church. La verdad Truth. nos hace libre. The truth is what La sets us free. verdad nos hace libre. God's truth sets us free. Hoy activamos nuestra fe Today we contigo. activate our faith with you. Eso es todo lo que te puedo decir. That's all that I can La say. palabra ha sido hablada. The word has been La spoken. revelación ha sido The sembrada. revelation has been Y hoy yo sown. quiero creer And today I want to believe contigo with you que esa verdad that truth va a libertar tu milagro. is going to set free your In the miracle. name of Jesus. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Carlos, yo quiero, Alberto, yo quiero que pases para orar. Because I'm going to believe God. Amen. Lo sentí fuerte. Yo quiero creerle a Dios hoy. Recordemos y vuelvo a decir, Let's remember and I repeat la revelación que hoy he recibido the revelation that you received va a abrir el today paso is going to open the way para lo que estoy esperando. for what I'm waiting for. Porque ya no estoy en ignorancia. Because I'm no longer in ignorance. Conocerás la verdad You will know the y truth. la verdad te hará And the libre. truth will set you free. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Pastor. Hermano, yo siento en mi corazón que Dios quiere sanar hoy. I Por feel tu in my cuerpo. heart that God wants Si to estás heal enfermo, today. mira hermano, te voy a decir una cosa. Yo hace 3 semanas 3 weeks ago, me dio un catarro bien tremendo. I had a really strong cold, Y me cogió todo este oído, que hasta el oído ahora mismo, and that it took my ear, even my hearing mitad now. de este oído yo no estoy oyendo bien. I'm still not hearing well. Pero se me ha orado por mí y yo creo por mi sanidad. And they Y prayed estoy for me, creyendo por la and I sanidad. believe my healing, and I'm Pero siento believing en mi for my corazón healing. que hay gente que necesitan pasar, que Dios los va a sanar. And I feel in my heart that there's Hay people alguien that need to come especialmente here que to the dice, front. oigo estas palabras en mi espíritu. I hear these words in my spirit. Alguien dice, pero ya he pasado tantas veces, ¿por qué Es- voy a pasar de nuevo? And someone is saying, but I've come up so many times, why will Porque I este go es up el día again? que el Señor te quiere sanar. Because this is the day that the Lord wants to Este es el heal día you. que el Señor quiere This manifestar is the esa Lord day sanidad. that God wants to manifest Himself in you. Amen. Ora. Amén, pastor. Ora. Ministerio de altar, por favor. Estén atentos y vamos a orar.
Y todo aquel que esté sentado, extienda su mano. Vamos a activar nuestra fe. Vamos a hacer un culto de milagros, de lo que Dios ha hecho, las respuestas de Dios, porque Dios es fiel, iglesia. God is faithful. Y vuelvo a repetir, la revelación de su palabra trae libertad. Y lo que no conocía, hoy se me hace una realidad. That's it, church. This is it. The knowledge of what I have received today is become a reality in my life. Amén. Extienda sus manos. Amén, pastor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor, aleluya, te bendecimos.